Bueno, es preocupante lo que sucede ahí en la región de O'Higgins, sobre todo por la implicancia de estos 5 carabineros en servicio activo. Vamos a tomar contacto para profundizar en este tema y también en la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. Tomamos contacto con Daniel Johnson, él es director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte. Hola, Amor, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo evaluamos, cómo se monitorea, cómo se pondera finalmente el que aparezcan carabineros involucrados, conectados directamente en apariencia con el crimen organizado? También personal de la PDI, que hace un par de semanas también se había dado cuenta que hicieron caso omiso a las advertencias de este robo. O sea, las 2 policías absolutamente cuestionadas en torno al millonario robo del Banco Brinks. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Hay una conexión directa del crimen organizado y una penetración en instituciones? Efectivamente, esto es una muestra. Uno no puede pensar que con esto dimensionar el alcance que eso tiene. No sabemos cuánto han permeado en las instituciones públicas, pero tenemos ya evidencia concreta de que organizaciones delictuales están ya con vínculos directos y hay instituciones públicas que están cooperando con ellos. ¿Por qué es tan grave? Primero, porque evidentemente Carabineros tiene capacidades, tiene información que pueden hacer más grave el impacto de los delitos que están ocurriendo. O sea, no es lo mismo que lo haga una organización delictual sin información que tiene Carabineros y la PDI, a que las personas que van a cometer delitos, las organizaciones delictuales, lo hagan en conjunto con la institución que tiene información detallada de dónde están ubicados los Carabineros, cuáles son las interceptaciones de llamadas, por ejemplo, que pueden hacer, cuáles no. O sea, si esa información cae en manos de organizaciones delictuales, la capacidad que esa organización delictual tiene para poder hacer daño a la ciudadanía y obtener beneficios es extremadamente más alta. Entonces, por eso, en primer lugar, eso hace que este vínculo sea gravísimo. En segundo lugar, es que los carabineros son personas que fueron preparadas por el Estado de Chile, por todos los chilenos. Fueron formadas, fueron equipadas, se le entregaron herramientas. De hecho, veíamos una radio, por ejemplo, que es un bien público, que se le entrega a la organización delictual para que puedan tener información de qué es lo que estaba comunicándose en el momento en que ocurrió el delito. Entonces, hay preparación, que son costos gigantescos para el país, y equipamiento que está siendo mal usado por parte de las policías. O sea, nosotros no nos escandalizamos, y muy bien, y está bien que sea así, cuando vemos a algún funcionario público, por ejemplo, que ocupa el vehículo fiscal para hacer alguna cosa particular. Eso ya es grave. Imagínense lo grave que es cuando ocupamos la formación y el equipamiento policial para cometer delitos. O sea, eso es un segundo punto que lo hace extremadamente grave. Y en tercer lugar, es porque Carabineros es responsable de prevenir y de investigar. Y por supuesto que un carabinero que está involucrado, o un PDI que está involucrado en las organizaciones delictuales, va a impedir que se prevenga y va a impedir que se investigue y que se logre identificar a las organizaciones delictuales. Daniel, entonces, hay muchos factores que hacen que esto sea extremadamente grave y por lo tanto no podemos normalizarlo en ningún caso. ya, pero ¿qué factores observa el crimen organizado para de alguna manera decir, bueno, el terreno está fecundo, está fértil para que yo pueda ofrecer algo a estos carabineros? Porque uno se imagina que si uno le ofrece dinero o alguna recompensa a carabineros puede terminar detenido. ¿Por qué el crimen organizado decide hacerlo y les va bien? Pueden premiar la institución, pueden tener a estos 5 carabineros a su favor jugando para este delito. A ver, esto pasa siempre, o sea, esto es permanente. Hay que también, claro, ahora tenemos este caso más en la retina y lo tenemos muy vinculado a organizaciones delictuales más complejas que sabemos que están operando en el territorio. Pero carabineros vinculados en delitos no es algo nuevo, esto ha pasado en la historia y ha pasado hace muchos años en la historia. ¿Por qué pasa? Uno dice, bueno, lo primero, ¿cómo hacemos que Carabineros sea suficientemente probo para que no se involucre? Porque tentaciones de involucramiento va a tener permanentemente. Entonces, está bien, la formación de Carabineros relevante, el establecer cuáles son los valores que tiene la institución, etc. Pero eso nunca va a ser suficiente. Siempre la tentación puede ser más, y además hay que pensar que las organizaciones delictuales tienen otras herramientas más que la tentación. También actúan de manera extorsiva. Entonces, cuando van a pedirle ayuda a un carabinero, no es solo que le digan, mira, vamos juntos en esto y tú vas a tener un beneficio económico, sino muchas veces también, si es que tú no colaboras, tus hijos van a pagar la consecuencia. Entonces, no es tan simple como pensar que es la probidad el valor que pudiera contener este tipo de actos. Entonces, dado que existe esa extorsión, que es mucho más difícil de prevenir, tenemos que tener otras herramientas que permitan que Carabineros se mantenga dentro de la probidad y que estos casos sean los mínimos posibles y se identifiquen y se persigan. Y eso pasa, por ejemplo, por fortalecer los sistemas de asuntos internos. Uno ve en las series norteamericanas estos carabineros, estas policías que también son parte de la institución, pero que van por el lado y que están monitoreando permanentemente, que tienen canales de denuncia transparentes también. Eso es muy importante. O sea, primer punto, un sistema de
de asuntos internos. En segundo lugar, canales de denuncia e incluso estos mecanismos que se llaman como delación compensada en lo económico o colaboración eficaz también funcionan. Tener mecanismos de denuncia que alguien incluso si ha estado involucrado por el hecho de denunciar a otro, tiene reducción en la pena que podría tener por haber estado participando. Y eso suele ser muy efectivo. Claro, a uno suele sonarle como poco premiar la traición. Pero en estos casos hay que buscar el mal menor o el beneficio mayor, y necesitamos conocer los casos y por lo tanto tienen que haber mecanismos de ese tipo. Daniel. Y en tercer lugar, perdona Davor, y con esto termina, en tercer lugar la transparencia institucional. Mientras más transparencia, Carabineros suele no tener tanta porque piensan que si se sabe mucho de qué es lo que tiene y no tiene Carabineros, podría ser información mal usada por delincuentes. La verdad es que eso se ha visto muy poco. Y creemos que el beneficio que tiene el tener transparente todos los datos, la información, cómo van las investigaciones, el éxito o no éxito que tienen, es un factor protector para que este tipo de casos se pueda prevenir. Pero ¿tú observas que estos son casos aislados o de alguna manera estamos perdiendo la fama, la credibilidad, la transparencia que tenían nuestras instituciones, que cuando uno las comparaba con las policías de otros puntos de América Latina, de Argentina, de Perú, de Bolivia, por mirar acá en el sector cerquito en el vecindario, siempre Carabineros estaba mucho más destacado, no aceptaba ni un billete, nadie se atrevía a corromperlos? Hoy día sí se atreven los delincuentes a hacerlo. ¿Se está perdiendo esa mancha, o sea, esa visión impoluta que había sobre la institución? ¿Hoy día son corruptas las policías de Chile o siguen siendo estos casos aislados? A ver, afortunadamente los casos que hemos conocido son aislados. Afortunadamente el nivel de credibilidad que tienen las policías sigue siendo mucho más alto. Las policías chilenas sigue siendo mucho más alto que otras policías latinoamericanas. En Chile todavía no es frecuente que un policía en la calle pida una coima para no pasar un parte, por ejemplo. Eso sabemos que son cosas que nuestras policías no pasan, o por lo menos no pasan con la frecuencia que pasan en una policía que son famosas por ese tipo de condiciones. Entonces yo no me atrevería a decir que como que pasamos la frontera de la probidad a la no probidad y ya las policías pasan a ser absolutamente no corruptas. No es así. Yo creo que tenemos todavía una base bastante sólida sobre la cual seguir fortaleciendo, pero evidentemente esto es una muestra de la permeabilidad que este tipo de casos tienen en las policías. Y por lo tanto no podemos pensar que solo la probidad por este gran prestigio que en el pasado tenían, que eso va a ser suficiente para poder contenerlo. Para que las policías se mantengan, tenemos que tomar medidas súper concretas, como las que les decía. Yeah. O sea, la transparencia, la delación compensada o la colaboración eficaz, y mecanismos también que nos permitan tener sistemas que reciban denuncias y que puedan hacer investigaciones internas también con todas las fuerzas que eso tiene que tener. Ya, y debería haber movimientos internos dentro de Carabineros ahí en la región de O'Higgins, porque uno ve que, claro, pueden ser casos aislados, pero son 5 carabineros en servicio activo vinculados a una comisaría. Habría que hacer un remesón al interior de esas comisarías, intervenirlas, cambiar los mandos, cambiar a los carabineros, trasladarlo quizás a otros puntos del país para evitar que haya más conexiones con el crimen organizado. A ver, efectivamente el mover a Carabineros tiene un beneficio por el tema de la probidad, pero tiene un costo también porque el conocimiento del territorio es muy importante para poder investigar de mejor forma lo que está pasando en un lugar. O sea, si yo me voy cambiando, nunca logro tener el conocimiento profundo para poder investigar de mejor forma y prevenir los delitos que ocurren en un territorio. Entonces, la recomendación pasa más bien por mecanismos de control que por estar permanentemente moviéndolo. Pero en este caso que conocimos, un caso profundo de una cantidad importante de carabineros involucrados, evidentemente hubo una incapacidad de monitorear para que esto no pasara. Hubo una incapacidad en el control. O sea, no hay que pensar que tenemos que sacar a todos los que son corruptos, sino también tenemos que mirar a la institución y ver por qué no fuimos capaces como institución de detectar estos casos que estaban ocurriendo y que ya no era primera vez. O sea, habíamos tenido un caso que se sabía que había estado involucrado en el túnel y esta misma persona ahora se involucra de nuevo en este nuevo delito. Entonces, la verdad es que teníamos una hebra que pareciera bastante nítida y que se pudo investigar oportunamente, y la verdad esa investigación no se hizo. Entonces, sí concuerdo en que es necesario hacer una investigación profunda en lo que pasa en esta unidad policial en particular para entender por qué no funcionaron los controles que son necesarios para prevenir este tipo de casos. Claro, tú nos decías que para prevenir es importante que haya canales internos, fortalecer los controles internos de Carabineros, que en este caso entiendo que funcionaron, también la delación compensada, el testigo anónimo,
pero ¿qué más puede hacer el gobierno? Porque todo eso tiene que ver con la matriz institucional. Desde el gobierno hay que hacer un cambio profundo. Uno siente como ciudadano, como periodista, que los planes de combate al crimen organizado están más vinculados a la calle, a la inteligencia, pero hacia afuera, hacia el Tren de Aragua, hacia los pulpos, hacia las bandas que están acechando, pero no hacia la mirada interna de las instituciones. Hay que hacer también un cambio quizás desde el Ministerio del Interior, de la forma en que se relaciona con las policías, de la forma en que las supervigila como el superior jerárquico. Absolutamente. De hecho, el nuevo Ministerio de Seguridad, que dicho sea paso, bueno, algo lo habíamos hablado creo en otra entrevista, nosotros como fundación lo hemos promovido, pero porque tiene que tener un ministerio que tenga la capacidad de ser una contraparte efectiva de las policías. Las policías necesitan tener estrategias de largo plazo, necesitan poder colaborar con el Ministerio Público, necesitan, por ejemplo, dentro de la prevención entender factores de riesgo y por lo tanto no basta tener la información policial, tiene que saber qué está pasando con los niños en los colegios, entonces se necesita una coordinación, un manejo de información que permita tanto evitar el involucramiento de jóvenes en organizaciones delictuales como desarticular a la organización a través de la investigación. El Ministerio Público, por ejemplo, es un actor extremadamente relevante. Ese nuevo Ministerio de Seguridad es el que debe asegurar esa capacidad para ser una contraparte efectiva de este desarrollo de las policías, que determinen bien cuáles son los recursos que necesita, en qué tiempos, etcétera, y que le pueda exigir rendir cuentas también. No basta entregar recursos, sino ver que esos recursos estén teniendo un impacto positivo en lo que se buscaba con ellos. Si el Ministerio de Seguridad se genera, se establece, se logra aprobar la ley que está hoy día en el Parlamento, pero no logra cambiar las personas que están trabajando hoy día desde el gobierno en materia de seguridad, como la Subsecretaría de Prevención del Delito, como la Subsecretaría del Interior, la verdad es que no va a pasar nada. O sea, tenemos que entender que la capacidad que necesitamos formar en estos nuevos ministerios es diferente a la que hemos tenido históricamente y que por lo tanto los perfiles de cargos son distintos y que tenemos que asegurarnos que las personas que llenen esos nuevos cargos en el ministerio tengan los perfiles con la experiencia suficiente, con las capacidades, el conocimiento y las herramientas para poder ejercer ese rol. Si no, no va a cambiar nada. Entonces, ahora el foco tiene que estar puesto en eso, en que se apruebe el nuevo Ministerio de Seguridad, pero que las capacidades que se le asignen a ese ministerio sean realmente robustas. Daniel, y por otro lado, sí, David. Sí, no quería ir al análisis del delito. Termina la idea sobre el tema. No, es que ahí iba a entrar a otro tema sí, que quizás también relacionado con lo que tú me preguntabas, del rol de las instituciones y qué podemos hacer como Chile para poder prevenir lo que está pasando con el crimen organizado. Hay muchas cosas que no se están haciendo suficientemente fuertes. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene que escalar en la investigación. Eso es una necesidad país. No podemos seguir detectando a quien robó la camioneta, por ejemplo, cuando veíamos el caso hace unos minutos, y no escalar a entender que esa camioneta que se roba y ese casquero, hay una organización detrás que se vale de menores de edad normalmente, que suelen ser más violentos porque tienen menos control de impulso, que suelen ser más prolíficos, que tienen también, que se sabe, que tienen los beneficios de tener condenas más bajas. Todo eso lo usan y por lo tanto no podemos quedarnos solamente en investigar quién robó la camioneta o quién apretó el gatillo en un homicidio, que normalmente son los últimos eslabones de las cadenas delictuales. Tenemos que escalar y para eso tenemos que tener indicadores claros en el Ministerio Público. Por ejemplo, ¿cuántas causas por homicidios que nosotros sabemos muchas veces que son ajustes de cuenta y por lo tanto están vinculados al crimen organizado? ¿Cuántas de esas causas terminan con formalizados por asociación criminal o por asociación ilícita? Si es que las causas no avanzan a ese tipo de sanciones, de condenas por ese tipo de delito, la verdad es que se van a quedar siempre en el que apretó el gatillo y no vamos a poder desarticular a la organización. Entonces, el Ministerio Público tiene una responsabilidad enorme ahí, tenemos que poner indicadores y monitorearlos en función de que logren desarticular las bandas. Para poder hacerlo, tienen que trabajar muy coordinadamente con las policías y las policías tienen que tener capacidades para poder investigar y herramientas intrusivas fuertes para poder desarticular estas organizaciones. Entonces, esa línea creo que es necesario también desarrollarla, fortalecerla desde el Estado y con un control férreo desde el nuevo Ministerio de Seguridad que esperamos que termine consolidándose pronto y de buena forma. ¿Y estas bandas de crimen organizado cuánto poder tienen, cómo actúan? Y te lo pregunto precisamente por el tema de Rancagua, por este robo al Banco Brinks, más de 11.000 millones. Hay 28 personas detenidas, sumando a los 5 carabineros que van a ser formalizados en el día de hoy. Y nadie delata a nadie, nadie cuenta nada. A uno le tocó una parte del delito, al otro colocó otra, a otra la cobertura, el dinero no aparece. ¿A qué nos estamos enfrentando? Estas en el fondo, acciones con mucha investigación, con mucha preparación previa, ¿deberían comenzar a hacerse más frecuentes viendo las vulnerabilidades que presenta el Estado de Chile?
Efectivamente, y esto es un círculo vicioso gravísimo. Mientras más fortalecimiento tienen estas organizaciones, o sea, van tomando más capacidad de poder cometer delitos que son más lucrativos para ellos. Eso es lo que ellos buscan. Buscan lucrar lo más posible. Cuando estamos hablando de ese volumen de dinero, evidentemente esos recursos en una organización no va a ser para que se vayan de vacaciones y nunca más roben. Probablemente va a ser usado para fortalecer esa organización y poder seguir cometiendo otros delitos similares o más grandes incluso aún. Y se van a seguir fortaleciendo. Y por lo tanto, la interrupción de esta cadena delictual tiene que ser lo más rápida posible, y por eso que también es tan importante entender cuáles son los distintos tipos de organizaciones, cuáles son los mercados en que están. No es lo mismo y no son las mismas herramientas las que tenemos que usar para perseguir, por ejemplo, a una organización vinculada al Tren de Aragua, que normalmente no está en el tráfico de drogas, que tiene mucho más que ver con delitos de extorsión, de secuestros, de homicidios, de sicariato, que están operando en ciertas comunas del norte de Chile y de la región metropolitana. Eso no es lo mismo con una organización delictual, por ejemplo, que son los históricos que han operado en otras comunas de Santiago, que se dedican al tráfico de drogas, que son amigos de sus vecinos, que son chilenos en general, que tienen que al final generan beneficios a los vecinos también. Esa es otra tipología. O sea, tenemos los extranjeros, Tren de Aragua es un tipo, que se enemistan con sus vecinos, que extorsionan, que tenemos a los chilenos que son más amigos, pero que están en el narcotráfico internacionalmente. Y tenemos este nuevo tipo de organizaciones delictuales que aparecen con alguna frecuencia, que son los que están en robos, en como mega robos, con un fin económico muy preparado y con una coordinación tal que hace que no se delaten, aunque tengamos una cantidad tan relevante de personas detenidas. Entonces, si cada uno de esos grupos hay que investigarlos y desarticularlos de manera distinta. Si no tenemos un ministerio público y una capacidad investigativa que sea capaz de esclarecer y de identificar a los actores de esas organizaciones y detenerlos y sancionarlos, la verdad es que no vamos a avanzar. Tenemos que entender que el fenómeno delictual es más complejo y que si no lo interrumpimos rápidamente se va a ir fortaleciendo porque van a tener más recursos y por lo tanto los delitos van a ser más graves los que van a poder cometer. Ya, pero ¿el Ministerio Público está preparado para investigar este tipo de delitos cada vez más sofisticados o nos estamos quedando quizás un pasito atrás? Estamos recién comenzando a investigar algo que ya ha avanzado en masa hoy día en Rancagua, hemos visto otros robos del siglo, probablemente vamos a verlos con aún mayor crudeza y sofisticación en el futuro también. La verdad es que vamos como en una pseudo sincronización. Vamos viendo más complejidad y por lo tanto el Ministerio Público se va fortaleciendo. Esperaríamos que el fortalecimiento sea mucho más rápido. O sea, ahora no podemos escatimar. Ahora el Ministerio Público tiene que tener, por ejemplo, en tramitación hoy día hay dos leyes muy importantes. Está la ley de fortalecimiento del Ministerio Público que le entrega recursos para tener más fiscales, pero por problemas presupuestarios esto va a ser paulatino y recién en 5 años más vamos a tener la cantidad de personas, de fiscales que necesita el Ministerio Público. Tenemos que mirarlo hoy día y ver cómo adelantamos y cuáles programas tenemos que reducir hoy día porque no están teniendo impacto y asignarle recursos relevantes a las instituciones que los requieren. Tenemos un segundo proyecto de la Fiscalía Supraterritorial que justamente busca tener capacidad de desarticular organizaciones delictuales que operan en distintas regiones. Todas esas medidas, y ECO también, que es un programa que está funcionando también en la Fiscalía, todos estos programas se están diseñando, están avanzando, pero tienen que tener un correlato. Tenemos que dar recursos, apurar ojalá los recursos para que se fortalezcan estas instituciones, pero tenían que rendir cuenta. No puede ser que se fortalezcan y sigamos condenando los últimos eslabones. Si los fortalecemos, tiene que haber un compromiso institucional de que vamos a tener ahora muchas más condenas por organizaciones, por asociación criminal, y no quedarnos simplemente en los delitos más simples y más comunes. Daniel, ¿y se puede fortalecer un Ministerio Público que está siendo cuestionado? Se ha cuestionado al fiscal nacional Ángel Valencia por sus vínculos con el caso Audios, a otros fiscales también a lo largo y ancho del país que han sido trasladados, que están vinculados de una u otra manera. Mientras conversamos nosotros también hay jueces de la República, de la Corte Suprema nada menos, que están enfrentando acusaciones constitucionales. Está en crisis todo el sistema de justicia. ¿Esto afecta a la persecución de los delitos? ¿Una oportunidad que ven en el crimen organizado? Por supuesto. O sea, por un lado, genera una no credibilidad de la ciudadanía, una ciudadanía que cree menos en el sistema, la verdad tiene menos voluntad de poder denunciar. Además, hay una línea ahí que no la describimos, pero que es muy relevante para perseguir el crimen organizado, que es la protección de víctimas, de fiscales, porque evidentemente el crimen organizado tiene muchas más herramientas para generar daño en las que lo están persiguiendo. Entonces, también tenemos que buscar esa herramienta, el fortalecimiento no solo para investigar mejor, sino también para poder proteger a las víctimas, testigos, fiscales, jueces, etc. Evidentemente que los casos que estamos viendo generan dos daños. Uno, el prestigio institucional.
y que eso hace que la ciudadanía crea menos, y una ciudadanía que cree menos ocupa menos el sistema y por lo tanto lo deja con menos herramientas para poder actuar. Y también distrae la atención de las autoridades que tienen que tomar decisiones, de los mismos fiscales, de las personas que están trabajando ahí. Si están hoy día metidos en estas temáticas, evidentemente están con la cabeza en dos cosas cuando necesitamos tener hoy día a las personas 100% en la persecución penal. Entonces genera un daño enorme, no injustificado. O sea, evidentemente, si hay vínculos en delitos de personas o incluso en faltas a la probidad de las organizaciones que nosotros pensamos que son las que están definiendo la justicia en Chile, evidentemente lo que uno esperaría es que rápidamente se tomen las decisiones, se limpie toda mancha de casos expurios que pudieran ser cuestionables, condenables, para que la institución pueda cumplir el rol tan relevante que tiene que cumplir hoy día en esta crisis de seguridad que tenemos. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por esta conversación. Seguiremos atentos a lo que pasa ahí en Rancagua durante esta jornada. Que esté muy bien. Muchas gracias, igualmente. Muy buen día. Gracias, buenos días.